Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y voy a hablar de esto porque llevo más de 2 meses diciéndole, ya vamos a hablar de esto, ya vamos a hablar de esto, ya. Entonces hoy se cumple el que vamos a hablar de esto. Lucas 16:1. Amén. Leamos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Paremos ahí y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra, para escuchar el mensaje de la voz, y que el misterio, Señor, que el secreto pueda ser revelado a nosotros. El objetivo de este secreto revelado es que produzca vida en nosotros y que esa palabra se guarde en nuestro espíritu, para poder, Señor, nosotros afirmar en ti nuestras vidas y continuar, Señor, avanzando como iglesia, como templos, como casas que tú nos has llamado. Señor, por la fe, esa es la sombra del Omnipotente donde habitamos, ese lugar secreto donde el enemigo no puede vernos, ni estorbar, ni contaminar la palabra, Señor. Y también por la fe, Señor, queremos ser aquellos, los de la paz, los que están constantemente reconciliados contigo, Señor. Gracias, mi buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces dice la palabra: dijo también a sus discípulos. Este es un momento en el que Jesús está hablando con sus discípulos, y son esos tiempos que Él se toma, no para hablar con toda la multitud, no para decirle a toda la gente, no como en otras oportunidades que Él se para en una barca y desde la barca le habla a todas las multitudes, sino que Él está en un tiempo, y es esto a lo que nosotros hemos entendido y hacemos aquí, en un tiempo de discipulado.
Entonces está él dándoles una enseñanza específica a sus discípulos. Les está dando medida a sus discípulos. Está trayendo una palabra que provoque en los discípulos ese despertar, esa edificación y ese establecimiento y confirmación de su llamado. Entonces le dice a sus discípulos, y como lo hemos visto en la palabra, Jesús les hablaba por parábolas. Y el hablar por parábolas era para que solo ustedes me entiendan, solo los discípulos. Y aquí viene entonces la descripción de la parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Cuando vemos el valor bíblico, ¿quién es el hombre rico? El hombre rico es Jesucristo, el hombre rico es nuestro Padre, el hombre rico es Dios. Y dice, y tenía un mayordomo. Bien, el mayordomo, cuando vemos la parábola, tiene le voy a llamar así, tiene una figura descriptiva que es muy importante que la podamos entender. El mayordomo es aquel que maneja los bienes del amo. Él se asegura que todo funcione, que todo esté en su lugar, que todo se administre correctamente, que los pagos estén a tiempo, que las alacenas tengan el alimento necesario, que el agua no falte. El mayordomo maneja todos los bienes de su amo o del amo, como decimos aquí, como si fueran de él. Y lo hace porque va a ser en ausencia del amo o del hombre rico, como diría aquí, o porque el hombre rico o el amo se está ocupando de otras cosas y necesita de alguien para que administre sus bienes. Así que aquí vamos a ver dos mayordomos. El primero solo se los voy a decir para no hacer muy larga la enseñanza. Hay un mayordomo que llegó a la casa de un hombre egipcio, que era de alto rango y que se mantenía muy ocupado y que trabajaba en el gobierno y que dedicaba su vida a servir al reino, al imperio egipcio. Se llamaba Potifar. Y el hombre que llega como mayordomo se llama José. Y dice la palabra que cuando José llega a la casa de Potifar y empieza a administrar la casa de Potifar y tiene bajo su mando todas las cosas en la casa de Potifar, de tal grado que él era el segundo después de Potifar. Él podía ordenar, él podía cambiar, él podía hacer. Dice que la casa de Potifar empieza a prosperar como nunca había prosperado, porque nunca había tenido en su casa a alguien como José. Un mayordomo entendido, un mayordomo que conocía la palabra de Dios, que seguía, que su vida se dirigía por la instrucción de la palabra de Dios, y todo aquello en lo que José ponía su mano, en lo que José trabajaba, en lo que José perseveraba, prosperaba. Pero aquí hay un mayordomo que está pasando al contrario. Este mayordomo era disipador de bienes. En lugar de hacer prosperar la casa del hombre rico, de su amo, ¿qué hacía? La empobrecía. En lugar de que el amo tuviera mayor crecimiento, en lugar de que sus cosas crecieran, de que hubiera multiplicación de sus bienes, los disipaba, los diluía. Por lo tanto, cada vez se hacía menos o menor el patrimonio, por decirlo así, de este hombre rico. Mis hermanos, el reino de los cielos es entregado a mayordomos. Tú y yo somos llamados a operar como mayordomos. Los bienes de nuestro Padre Celestial, los bienes de nuestro Dios han sido puestos en manos de nosotros. Pero ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros a Dios acerca de nuestra mayordomía? En lo literal, cuando hablamos de la mayordomía, ¿qué respuesta voy a dar? Pues bueno, la casa está limpia, la renta está pagada, por decirlo así, el ganado está sano y creciendo, todo está en su lugar. Pero cuando hablamos de los bienes del Espíritu, que son los que verdaderamente traen a este momento la enseñanza y a lo que la Biblia se refiere, nosotros en los bienes espirituales que Dios nos ha dado, ¿somos buenos mayordomos o somos los que disipan esos bienes?
Porque el buen mayordomo va a hacer que el reino de los cielos sea expandido y sea conocido, y mucha más gente tenga la oportunidad de escuchar el mensaje revelador de Jesucristo, y no el mensaje manipulador, o el mensaje a medias, o el mensaje oculto. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Sí? No, sí, amén, 2, 1. Entonces, cuando el reino de los cielos, cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros, Él está buscando y Él está activando a aquellos, los que según esta parábola son llamados mayordomos, para que este reino sea multiplicado y para que este reino sea expandido. Y los bienes que son entregados a cada uno de nosotros, y son esos bienes del Espíritu, son aquellos que también vemos en la parábola del hijo pródigo, que le fueron entregados a él. Entonces el hijo pródigo, en figura de mayordomo, le han sido entregados los bienes para que éste vaya a una tierra lejana y pueda sobrevivir con esos bienes, pueda multiplicar esos bienes, pueda compartir esos bienes, pueda llevarlos a donde sean necesarios. Pero sucede que como el hijo pródigo perdió el norte de lo que tenía que hacer, perdió la capacidad de pensamiento de hacia dónde se dirigía, fue atrapado su espíritu, fue nublada su visión. Cuando llega al lugar donde debía estar, los bienes se habían disipado. Porque dice que por vivir sin norte o sin entendimiento, perdió los bienes. Y lo quiero aclarar de nuevo. Muchos dicen, sí, es que el hijo pródigo se andaba drogando, andaba bebiendo, andaba de fiesta en fiesta, y perdió el dinero que Dios le dio, porque derrochó el dinero. Pero el hijo pródigo no está hablando de dinero, ni está hablando de bienes materiales. Él perdió los bienes del espíritu, porque su entendimiento fue nublado. Y al ser nublado dejó de hacer las cosas que desde el cielo el Padre le pidió que hiciera, las mismas que nos son requeridas a nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos bienes que le fueron entregados al hijo pródigo? La oración, la intercesión, meditar la palabra, predicar la palabra. Y recuérdense que lo que yo hago aquí, esto no es predicar la palabra. Predicar la palabra es lo que todos hacemos cuando compartimos con alguien el mensaje del Señor. No es solo esto, a eso me refiero. ¿Cuáles eran los otros bienes que tenía el hijo pródigo? El ser entendido en la palabra, el poder tener ese despertar espiritual y crecer espiritualmente para hacer la voluntad de Dios, el comprender el mensaje de la voz para que éste se tomara como instrucción en su vida y éste pudiera dirigir su vida y poder ayudar a otros a que también pudieran unirse, a ser uno con el Padre y dirigir su vida mediante la instrucción de Dios. Amén. Entonces hay uno llamado José, que se ocupaba de la oración, se ocupaba de la intercesión, se ocupaba de meditar la palabra, se ocupaba de hacer las cosas que llamamos hacer la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Y por eso todo lo que José tenía, donde José se acercaba, prosperaba. ¿Prosperaba cómo? Espiritualmente. La casa de Potifar estaba en oscuras. Cuando llega un hombre como José, la luz empieza a brillar en ese lugar. Las cosas que no se veían se empiezan a ver. Las cosas que no sucedían empiezan a suceder. Pero aquí ahora hay otro mayordomo que lo que hace es que disipar las cosas. Miren, dice este mayordomo, o decía este mayordomo: si Dios ya sabe lo que queremos, ¿para qué vamos a orar? Solo démosle gracias y ahí quedó. Si para qué te vas a congregar si Dios sabe que tú eres bueno y que no puedes, y disipa lo que es congregarse. ¿Para qué vas a interceder por otros? ¿Vos crees que los demás están orando por vos? Mira, pues solo ora por los demás o intercede cuando tengan una necesidad o cuando tengan un problema. En caso contrario no hay necesidad, y sigue disipando el mensaje, sigue disipando los bienes. ¿De qué otra manera disipa los bienes? Mira, pues anda a la iglesia, da una buena ofrenda y con eso ya te aseguraste por lo menos este año. Y sigue disipando los bienes, disipando la enseñanza, disipando el entendimiento. Y viene la pregunta obligatoria: ¿debemos hacer una reflexión a lo interno, a lo espiritual en nosotros? Y yo
¿qué tipo de mayordomo soy? ¿El que disipa o el que hace crecer? El que en mi vida o en otros hace que disminuya lo espiritual, o el que impulsa, inspira y ayuda a otros a que puedan crecer y establecerse como verdaderos hijos en su vida espiritual. Porque este mayordomo que ha sido acusado de disipar los bienes, en realidad estaba haciendo lo opuesto a lo que el hombre rico pedía de él. Entonces dice el verso 2, Lucas 16:2. Entonces le llamó y dijo el hombre rico: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, verso 3, el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. La actitud que vemos aquí de mayordomo es: va a seguir disipando lo que ha hecho. Este es un especialista en disipar. En realidad, en el momento que aparece su amo y le dice: me debes dar cuenta de tu mayordomía, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué tuvo que hacer el mayordomo? Arrepentirse, reconocer su mal camino, decir: tienes razón, no he hecho lo que es debido, me arrepiento. Pero vemos una actitud en el mayordomo disipador que no se arrepiente. ¿Qué hace? Buscar una salida para no verse afectado. Y muchos de nosotros no buscamos el camino del arrepentimiento, sino el camino de: yo tengo la razón y yo veré cómo hacer las cosas, y yo veo cómo lo resuelvo. Y no reconoce que realmente era disipador de bienes y que era la oportunidad para que su vida fuera ¿qué? Restaurada. Y nosotros día a día tenemos la oportunidad de que nuestra vida sea restaurada y afirmada. Pero cuando ese momento se presenta y ese momento viene, ¿qué vamos a hacer? Amén. Entonces este mayordomo disipador, mayordomo infiel, tiene un plan. Y dice: ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Luego viene el verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él, como mayordomo, vamos a decirlo así, manejaba las cuentas del amo. Entonces le dice: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dice: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Aquí hay un valor poderoso. Hemos entendido que el aceite, y recuerdo yo que en medio de la pandemia predicábamos acerca de qué es la unción, por lo que la palabra dice de ungir con aceite. Porque decía: si en la pandemia no estamos yendo a la iglesia, no nos estamos congregando, ¿y quién me va a ungir? Y ahora ¿quién? Porque en los domingos ¿quién me pone las manos y quién me echa aceite? Cuando lo pensamos en una forma natural o literal. Pero el aceite tiene un valor en realidad espiritual más que natural. Y es el convertirnos o ser aquellos agradables a Dios. El aceite es cuando el Señor sobre nosotros pone su deleite y dice: este me complace, este es el que me agrada. Por tanto, el que está ungido es el que complace al Padre. El que está ungido es aquel de quien el Padre dice: este me honra, este me complace, este me busca. Este es el ungido. Jesucristo, como el ungido del Padre, este es el que hará mi voluntad y va a hacer todas las cosas que yo pido de Él. Por eso es el ungido no porque le llenaron la cabeza de aceite. Esa es una señal, si queremos verlo en lo natural, de lo que debe suceder en lo espiritual. Así como la Santa Cena es una señal en lo natural de lo que debe suceder realmente en lo espiritual.
Pero nosotros venimos a decir, no, es que el pan y el jugo de uva, eso es lo que decimos, lo volvemos, se me fue la palabra, pero como que ahí está la bendición, como que esos elementos son los que harán una diferencia en nosotros. Y eso solo es un recordatorio de lo que debemos hacer. Entonces, cuando viene aquí el mayordomo y va a buscar a quién, al de la complacencia, va a buscar a quién, al ungido, va a buscar a quién, al que dice, al que tiene 100 es el número de perfección, el número de totalidad. Entonces va sobre y le dice, mira, yo sé que tú eres perfecto delante de Dios, pero ya no es necesario que seas perfecto delante de Dios. Con que hagas la mitad de lo que haces es suficiente. ¿Y qué hace? Y lo bota. Dice, escribe, ya no debe ser perfecto, con la mitad es suficiente. Es como que ese mayordomo fuera yo parado aquí, miren, ya no es necesario orar, no se preocupen, con solo que vengan es suficiente. Por eso debemos tener mucho cuidado de la palabra que recibimos, de la palabra que creemos, porque hay uno por ahí que está buscando tu medida, reducirla a la mitad. Que lo que has crecido, lo que has aprendido y lo que ahora tienes, hay uno por ahí que está buscando reducírtelo a la mitad. Y muchos se lo compran, y muchos lo afirman, y muchos se lo reciben. Y nuestro crecimiento como cristianos es mermado y es destruido. ¿Pero por causa de qué? Que dimos lugar a la voz del mayordomo disipador. ¿Me doy a entender? Pero seguimos. Entonces este tenía 100 barriles de aceite. Después dijo a otro en el verso 7, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Otra vez el 100. Otro que está en ese camino de perfección al que Jesucristo nos llama. Pero aquí cambia el último elemento. Este lo que tiene es trigo. Y el valor del trigo es la palabra. El valor del trigo es el pan. Cuando la palabra dice que nosotros debemos alcanzar el fruto y dar el fruto en una forma de figura, nos está diciendo da el trigo. Porque muchos cuando nos hablan de dar el fruto pensamos en un árbol de manzanas, porque así nos lo pusieron desde el Génesis cuando Adán y la mujer pecaron. Pero en realidad la medida del trigo, el que tiene la harina, el que tiene el pan es el que tiene la palabra, y a eso se refiere la palabra verdadera. Entonces ahora el mayordomo disipador, ya, y miren, y él está dando testimonio de ser disipador, ya disipó al del aceite, sigue haciendo las cosas de la cual le acusan. Entonces ahora va con el que tiene la palabra y le dice, mira, tú predicas muy bonito, pero ya no es necesario, bájale. Mejor acomódate a lo que la gente quiere escuchar. O también nos dice, mira, sé lo que dijeron y sé lo que predicó el pastor, pero tú solo toma lo que te sirve para que puedas vivir tu vida con el deleite que sigues. Mira, si pecadito no le hace daño a nadie. Entonces viene el disipador sobre aquellos que tienen la palabra para decirles, no es necesario la medida que tienes, redúcela. Dicho de otra manera, no es necesario que medites tanto, te puedes bajar. No es necesario que creas en todo lo que la Biblia dice. Mira, acomódalo. Si Dios es amor, ¿tú crees que todo el mundo se va a perder? Dios es amor, ya vas a ver, puro Jonás, ya vas a ver que al final todos se van a salvar. Y viene entonces a disipar la medida del fruto en el varón o la varona. Y cuando la palabra dice que nosotros debemos ser aquellos que demos fruto, y mucho fruto, y más fruto. Pero si esta palabra no tiene lugar en nosotros, en nuestro espíritu, cuando viene el disipador a decir, no hombre, bájale, no hay problema, sí tiene razón y le bajamos. Hay un comentario que he hecho por mucho, es desde que las redes sociales están en ese despertar, que digo despertar, es una efervescencia que tienen ahorita las redes sociales. Todo el mundo se ha vuelto experto en todo. Y aparece cualquier persona hablando de lo que ustedes quieran. Y cuando uno se pone a leer, pues yo leo con intención de conocer, no de
de informarme, o bueno, por lo menos tener información, pero buscar buena información. Entonces uno mira gente que habla del conflicto de Rusia, Ucrania y Europa, y hablan unas cosas. A mí me gusta seguir un canal en español, pero que es alemán, de noticiero alemán, y usualmente veo sus programas de informativos o de noticias, y tienen unos foros que tardan como 45 minutos, y dicen unas cosas. Digo, pues si es Europa, se supone que son primer mundo y van avanzados, y no puede ser que estén hablando de eso. Pero porque medio mundo da la opinión de lo que sea y todos se consideran expertos. ¿Y saben qué es lo que pasó eso? Que el verdadero mensaje, el mensaje del experto, ahora se queda escondido entre un montón de basura. ¿Y quién encuentra el verdadero mensaje? El que lo busca. El evangelio se ha quedado escondido en un montón de basura y de desechos. Porque el disipador se ha encargado de bajar la medida del trigo, la medida del pan, la medida de la palabra. Y cuando aparece la verdadera porción de la palabra, nadie la quiere porque es fuerte, porque es confrontativa en relación a lo que todos anhelamos, que es una palabra light, que solo me diga que estoy bien, que soy bonito, que yo puedo y que Dios no me va a dejar. Porque muy en lo profundo todos queremos oír eso, pero no queremos recibir la palabra como instrucción. ¿Y eso a causa de qué se da? Que viene el disipador que la medida de 100 de trigo la redujo a 50. Ahora lo importante aquí es cómo reacciono yo a lo que dice la palabra, al misterio que está siendo revelado acá. Amén. Bueno, sigamos. Entonces al de 100 medidas de trigo le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Le redujo la medida. Luego el verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo. Aquí ya le puso un nombre así. Yo le había dicho el disipador con cariño, oye, le puso malo. Entonces ya podemos decir, hay uno bueno, hay uno malo. José es el ejemplo del bueno y este es el ejemplo del malo. Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más, y miren lo que dice aquí, más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esto, ¿saben por qué es tan poderoso esto? Porque el evangelio se trata del trato nuestro con nuestros semejantes. El evangelio se trata de nuestro testimonio con los semejantes. Se trata de la palabra que le decimos a nuestros semejantes. Se trata de tomar todos esos bienes que nos han sido entregados espiritualmente y poder llevarlos y presentarlos y ponerlos en uso o hacerlos útiles con nuestros semejantes. Pero está diciendo aquí el amo, está diciendo aquí el Padre, el Señor está diciendo: los hijos de este mundo, los hijos de este ciclo, este tiempo que se va a perder, este mundo que es temporal, este mundo que no tiene ningún lugar en lo eterno, estos son mejores que los que yo quiero en el trato con los semejantes. Por eso el pecado parece una línea de pólvora, le damos un chispazo y ahí va. Y el evangelio ese no camina como la pólvora, o el verdadero evangelio no camina como la pólvora, porque la iglesia no es buena mayordoma o buen mayordomo en el trato con sus semejantes. Porque la iglesia no predica a la velocidad que debería predicar, no se levanta a la velocidad que debería levantarse, no se ocupa de lo que debería ocuparse. Porque la iglesia no es un lugar que ha despertado en que el trabajo debe ser hacia afuera, sino que se ha vuelto como un club donde nos encerramos y aquí estamos bonitos y somos iguales que los Rotarios y el Club de Leones y pónganle cualquier otro club ahí que surja. Porque este mayordomo malo, que tuvo el tiempo de reconciliar, tuvo el tiempo de pedir perdón, lo que hace es salir rápidamente con sus semejantes, con aquellos que eran deudores del amo, a también que reducirles su medida, a hacerlos de menos, a disipar los bienes del espíritu. Es lo que sale rápido a hacer el mayordomo malo. ¿Quién de nosotros recibe una buena palabra del Señor y sale a compartirla?
¿Quién de nosotros dice, no, si están pasando cosas muy buenas de parte de Dios con nosotros? ¿Y quién sale a compartirlo? No, si estamos viendo cosas maravillosas, pero ¿quién sale para luego en el trato con sus semejantes compartir esto? Y aquí hay algo que siempre lo hemos dicho y lo voy a repetir. No es nuestra intención llenar este lugar de gente. O sea, eso no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es el despertar espiritual de todos y el afirmar nuestro lugar como discípulos. Pero sí debemos compartir la palabra de Dios. Y si Dios desea, o si en el plan de Dios está que este lugar se llene, amén. Pero no es eso lo que mueve nuestro corazón, porque es una línea muy sutil el decir es que queremos una iglesia enorme, una iglesia grande, una iglesia moderna. Queremos buenos músicos, porque ya tenemos buenos músicos. Buen pastor, pues. Que buenos músicos se dejen dirigir por los que ya tenemos para hacerme el... Como yo soy músico, pues a mí mismo me lo digo. Queremos buenos servidores, queremos el mejor sonido, queremos todo. Y a veces nos ocupamos de eso y totalmente lejos de lo que la palabra dice. Entonces hay dos mayordomos que desde el cielo, que el Señor está viendo, hay dos mayordomos que han mostrado su intención. Y que la parábola está diciendo, hay dos mayordomos. A uno, al disipador, dice aquí se le va a retirar la mayordomía. Pero al otro, al buen administrador, al que hace la justicia del Padre, a José, ¿qué le tocó? Llegar a gobernar. Ahora, en la parábola significa que si nosotros somos buenos mayordomos en nuestra vida, soy un buen mayordomo de los bienes que Dios me ha dado: orar, meditar la palabra, interceder. Y voy a volver a decir lo mismo porque ahí se encaja el evangelio. Si yo lo hago bien en lo individual, entonces lo voy a hacer bien en lo familiar. Y si lo hago bien en lo familiar, lo voy a hacer bien aquí en lo congregacional. Y si lo hago bien aquí, lo voy a hacer bien en el resto de lugares donde yo esté. Y mi mayordomía irá en aumento como fue la de José, hasta llegar a estar en un lugar donde Dios lo puso para salvar a toda, ¿qué digo? A toda una nación, a todo el mundo viviente de ese tiempo. Amén. Pero entonces dice el amo, dice el Padre, dice Jesucristo: el hacedor de maldad, el disipador, ese salió rápido a hacer lo que debía hacer. Y encontró su voz, encontró lugar en el oído del de la complacencia, del que agradaba a Dios, y encontró en el que tenía la palabra, y los hizo a menos. Si un mensaje para disipar, para estorbar, para disminuir nuestra relación con Dios viene a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a recibir o tenemos la capacidad, porque hemos meditado la palabra, de detener ese mensaje y no darle lugar? Cuando venga la contravoz y el engaño y se acerque a nuestros oídos esa voz, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a recibir o la vamos a rechazar? Porque hay un mayordomo malo que es sagaz con sus semejantes. Y dice, son más sagaces que los hijos de luz. Dicho de otra manera, mis amados hijos de luz, seamos más sagaces, seamos entendidos, seamos más, ¿cuál es la palabra? Más inspirados con lo que hacemos. Estemos en lo que estamos haciendo. Esto no es solo de voy a la iglesia y... Porque miren, el evangelio, los evangélicos tenemos ¿qué les dijera yo? Hay un pensamiento acerca de los evangélicos. Cualquiera puede abrir una iglesia en cualquier esquina. Esto se dividió y fulano ya se puso no sé dónde y ya se dijo pastor y ya quedó. Y la iglesia evangélica tiene esa manera de decir, es que lamentablemente muchas crecen por división, no porque crezcan. O sea, aparecen muchos ministerios por división, porque se dividen. No me gusta lo que habla Carlitos, me voy, y vénganse todos conmigo y vamos a abrir una iglesia nueva. Y este es un movimiento, porque esta enseñanza, recuérdense, donde empezó, Jesús se la está diciendo a los discípulos. Esto lo está predicando Jesús íntimamente en los discípulos.
Está diciendo, cualquiera divide una iglesia. Porque cualquiera recibe ese mensaje. Lo hablábamos el viernes en el discipulado. Cualquiera recibe el chisme y no busca lo verdadero, sino que se deja ir por el chisme. Y todavía el del chisme, se pasa llevando a otros 5. Porque ese es el mensaje del mayordomo malo: disipar, separar, provocar esa ruptura en la obra que Dios está haciendo. Y nosotros, ahora con el pasar de los años y el tiempo, ya debemos tener medida para ser aquellos entendidos, para ser los mayordomos como José, que debemos ser llevados a una palabra mayor, a un lugar mayor. Debemos tener madurez, ya debemos dar el fruto. Hay una frase que yo tenía antes, pero ya no la he dicho, pues la voy a decir hoy, que hasta me la pusieron en las redes. Había una frase cuando yo decía, miren, no hemos aprendido nada. Venía alguien y me decía, mire, a mí me gusta tanto la iglesia que yo le pido a Dios que todos sus sueños se hagan realidad, pastor. Decía, no has aprendido nada, si estos no son mis sueños. Y me recuerdo que alguien me dijo, mira, cantemos esta canción cuando el grupo Alabanza estaba recién integrándose, aquella donde dice, Señor, yo quiero entregarte mis sueños para que tú hagas tu voluntad en mis sueños. Y le digo yo, vos no has aprendido nada. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, este es mi plan, así que te acomodas y te pones aquí y ahí te encargo que me lo cumplas a tiempo? Y le decía, no, tenemos que ir rompiendo esas cosas, ir entendiendo esas cosas. Ayer surgió un comentario que hacíamos con mi esposa, también con Roberto y Adelita, de cosas que uno dice, no hemos aprendido nada. Porque aún hablamos cosas de acuerdo a ignorancia, de acuerdo a falta de conocimiento, de acuerdo a falta de un verdadero interés por ser hacedores de la voluntad de Dios. Y nos damos color y seguimos hablando las cosas que hablábamos hace 10 años y seguimos hablando cosas que ya no deberían existir en nosotros, pero es por causa de que no somos diligentes. Y si no estamos siendo diligentes, vamos a caer como mayordomos malos. Voy a otra vez a leer Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de luz. Luego dice, y yo os digo, esto ya lo dice Jesús en medio de la parábola, yo os digo a ustedes, ya una manera de una afirmación sobre sus discípulos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces ya dijo el Señor, miren, el mayordomo malo y toda su pandilla son sagaces y rápido salen con los semejantes, y nosotros no. Entonces les dice, yo les pido ahora a ustedes que despierten su entendimiento y por medio de las riquezas injustas ganen amigos. Ahora, ¿qué son las riquezas injustas? Y muchos pensamos en lo natural, en aquellas cosas como decir, porque yo escuché a mucha gente, ¿verdad? Sí, es que hay que ir con los que roban y nos tienen que dar el dinero para la obra de Dios. Hay que ir con aquellos que tienen propiedades o se han adueñado de cosas de manera delictiva y nos tienen que dar para la iglesia. Miren, a eso no se refiere el Señor. Porque por eso dice mucha gente, no, por eso es que si hay una persona que no es de buena opinión, es que no lo puedo decir tan abierto, pero ustedes saben, si hay una persona de mala opinión, y de mala reputación, pero hay que ir a que nos dé dinero, porque dice la Biblia que la riqueza de él debe ser para la iglesia, y digámosle a él que Dios lo va a bendecir, o que vamos a orar por él. Porque la mentalidad sigue siendo dinero, sigue siendo cosas materiales. Pero cuando aquí está hablando, el Señor entonces está diciendo, haced amigos por medio de las riquezas injustas.
Dice la palabra que lo justo o la justicia es todo aquello que nace de Dios, que nace del Espíritu. Hacer su voluntad, eso es justo. Cumplir su palabra, eso es justo. Buscarle y orar, eso es justo, eso es justicia. Acercarnos para ser hacedores de su voluntad, eso es justicia. Una vez me decía una persona, y yo quiero que Dios haga justicia en mis enemigos. Pero ¿qué era lo que me estaba diciendo? Que los destruya. Y le decía yo, la mayor justicia que Dios puede hacer de tu enemigo es que se convierta de su mal camino y esté también adorando al Señor. Porque esa es la justicia que nace del corazón de Dios. Pero ¿cuál es la justicia que nace del corazón de nosotros? Que le roben su carro, que lo tire una vaca por ahí y que ya no se levante. Y entonces cuando aquí habla de la riqueza injusta, no es a lo que nosotros le llamamos riqueza injusta, es a lo que el Padre le llama riqueza injusta. Si la justicia es todo aquello que viene de Dios, lo injusto que es lo que produce la tierra. Si justicia es hacer la voluntad de Dios, ¿qué es injusticia? Hacer la voluntad de la tierra, nuestro propio deseo. Pero para ponerlo un poco más abierto, entonces lo que aquí nos dice es: usemos aquellas cosas denominadas riqueza injusta, por medio de las cuales podemos, que, como le decía a los sagaces, tener un mejor trato con nuestros semejantes, acercarnos a nuestros semejantes. Entonces, para ponerlo más fácil, riqueza injusta, un micrófono. ¿Para qué lo vamos a usar? Para predicar la palabra. ¿A qué más se le denomina riqueza injusta? A un teclado, a las bocinas. ¿Para qué las vas a usar? Porque un teclado, una bocina, un micrófono no define nuestra espiritualidad delante de Dios, pero sí es un medio para compartir el mensaje. Pero por encima de las cosas que podemos tener disponibles, debe estar nuestro anhelo de servir a Dios para usarlas a favor de predicar el mensaje del Señor. Por ejemplo, una riqueza injusta, mi vehículo. Pero hay gente que ama su vehículo más que a Dios. Miren, yo no amo a mi vehículo, pero lo cuido porque me sirve. Entonces ahí voy, no me dejen desorden, no dejen sucio. Una vez cometimos un error, fue un error así sin querer y todavía le pido perdón al hermano. Nos regalaron una penca de bananos y la pusimos en el baúl y a mí se me olvidó. Se quedó ahí como un mes y a nadie se nos ocurrió abrir el baúl del carro. Entonces, que huele feo, es que huele raro, es que no sé qué. Ya cuando fuimos a ver, ya habían hasta gusanos. Y yo, ¿cómo se me fue a pasar eso? Si tanto que cuida uno esto, pero ya cuando había mal olor ya empezamos a buscar y todo, y mi hija descubrió cuál era el problema. Pero a lo que voy es que las cosas que nos han sido dadas para vivir en este mundo hay que cuidarlas, pero no están por encima de Dios. Pero por eso a todo lo que tenemos, a lo que vemos, a la ropa, a los accesorios, todo eso es riqueza injusta, para que nuestra mirada se vaya sobre lo justo. Por eso la Biblia nos hace esa separación, para que nosotros nos sigamos ocupando de lo verdadero, para que nos sigamos ocupando de lo que desde el cielo se le llama bueno, o la riqueza con la que el hijo pródigo salió. ¿Con qué riqueza salió entonces el hijo pródigo del cielo? Salió entendido, salió con oración, salió con conocimiento de la palabra, salió revelado de quién era verdaderamente Jesucristo, salió con el mensaje listo para predicarlo. Pero por taparse sus ojos, olvidó lo que era verdaderamente justo y empezó a vivir en lo injusto. Entonces yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, que las cosas que nosotros tenemos sean útiles para servir, para ganar gente. Mire, estas sillas que vemos aquí, todas las sillas y todo lo que usted ve aquí, todo fue saliendo de nuestros bolsillos, de nuestras donaciones y de nuestros aportes. Y sigue saliendo con lo que hacemos acá. Y eso lo hacemos ¿para qué? Para ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces el billete que todos tenemos, que dentro de un ratito vamos a dar, ¿en qué categoría acá? En una riqueza injusta, que es necesaria para ganar amigos y para subsistir, pero no está por encima de ser hacedores de la voluntad de Dios.
Porque el mensaje es que nada de aquello que se llama riqueza injusta nos aparte de ser los del aceite, de ser los ungidos. Que nada nos aparte de ser los que tienen la palabra. Que solo sean un medio para que podamos llevarla y podamos compartirla. Y pueda ser de esta manera el que más gente, más de nuestra familia, de nuestros amigos puedan recibir el mensaje de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Y luego dice el verso 10, perdón. El que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí hay dos valores poderosos y los vamos a aplicar de esta manera. Lo poco es nuestro tiempo aquí en la tierra y lo mucho es la eternidad. El que es fiel mientras esté aquí en la tierra será fiel con nuestro Señor en lo eterno. Pero el que no es fiel, el que es injusto, mientras esté en su paso por esta tierra, tampoco va a ser injusto. Si el Señor lo llevara a lo eterno, ahí tampoco sería fiel, seguiría su camino de injusticia. Pero para nosotros lo poco es que yo más malas palabras solo digo dos. Eso es lo poco. Miren, el tema de las malas palabras, y yo lo he dicho varias veces, eso es lo de menos. Ustedes creen que Dios está desde el cielo. A ver quién dice una palabrota. Ya la dijo, póngale una. Ustedes creen que Dios está pendiente de eso. Dios lo que hace es que quiero ver el corazón. Ya lo vi. En cualquier momento dice malas palabras y hace otro montón de cosas porque ya le vi su corazón. Dios está pendiente de ver nuestro grado de madurez, si crecemos, si avanzamos, si somos genuinos en esta búsqueda de ser verdaderos cristianos. De eso está pendiente. Si miren, el que no tiene palabra de Dios y dice ya hace barbaridades, ¿y qué otra cosa esperamos de él pues? ¿Y qué más podemos esperar? Pero como este mensaje está dirigido a los discípulos, Jesús está diciendo, no de ustedes, y espero yo algo diferente. Porque tienen el mensaje, tienen la palabra. Y dice el Señor entonces, si en su paso por este mundo y por esta tierra, que es lo poco en comparación con toda la eternidad, si en este paso ustedes son fieles, están conmigo. Pero si no pueden ser fieles en este tiempo tan corto llamado vida, que para uno será 50, 60, 80 o 100 años, si en ese tiempo no pueden ser fieles, tampoco lo serán en la eternidad. Las cosas que tenemos no nos definen. Las cosas que compramos no nos hacen mejores o peores. El Señor no está viendo eso. Las cosas que tenemos no nos hacen ser ganadores, ser buena gente, tener muchos amigos, no nos hacen famosos. Tal vez aquí en la tierra. Pero nosotros, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Quién queremos que diga yo amo a este y quiero estar con este? ¿Que lo diga el Señor o que lo diga alguien acá en este tiempo temporal? Porque pareciera que muchos de nosotros mendigamos el amor de este mundo. Yo quiero que me quieran. Yo quiero que quieran estar conmigo. Yo quiero que digan que yo he sido maravilloso. Yo quiero que me inviten a la feria. Yo quiero que me lleven a pasear. Y que todos se recuerden de este gordito colochito que está aquí. Miren, Dios ni se fija de eso. Viene uno a la iglesia bien peinado. ¿Por qué? Por respeto a nosotros. Dios no nos mira el peinado. Viene uno bien bañadito porque es lo justo. Pero Dios nos está preguntando si venimos bañaditos. Dios quiere ver cómo viene nuestro espíritu. Porque el que se va a hacer uno con el Padre es nuestro espíritu. Y este es el que Dios está buscando. A ese venimos a entrenar. A ese venimos para que despierte. A ese es el que le predicamos la palabra para que la reciba y reaccione y pueda tener ese despertar espiritual para ser edificado, exhortado y consolado. Así que todo lo demás es riqueza injusta, que usémosla, administrémosla, manejémosla. ¿Para qué? Para acercarnos más al Padre, para hacer la voluntad de Dios y no para separarnos de Él y ser mayordomos malos. Amén.
y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de